¿Quién es Jesús? Si nosotros pensamos quién es Jesús, podemos pensar que no solamente Jesús es la luz para los ciegos, sino que también Jesús es para el hambriento, es el pan de vida. Recordemos que Él es el que nos sustenta en este mundo. Y no estamos hablando, hermanos, de un pan para el cuerpo, de un pan que alimente el cuerpo, sino que Él es quien nos sostiene en nuestro espíritu. Él es el que nos da refrigerio cuando estamos en angustias, cuando estamos en necesidad, cuando estamos en dolor, hermanos, Él suple nuestra necesidad de nuestra alma. Así que Él es el pan que necesitamos comer. Y eso cómo lo comemos a través de su palabra. Cuando leemos la escritura estamos siendo alimentados, nuestro espíritu sí está siendo alimentado por la palabra del Señor. Amén. Pero también, ¿quién es Jesús? Para el sediento dice la escritura que Él es la fuente para vida eterna. Gloria al Señor. Usted recuerda aquel pasaje de la mujer samaritana, que era una mujer que quería pasar inadvertida cuando Jesucristo estaba en el pozo. Esta mujer había ido a sacar agua al pozo de Jacob. ¿Sí? Ahí está, lo podemos ver ahí, creo que está en Juan capítulo 4. ¿Sí? Cuando esta mujer va a buscar agua y lo que se encuentra a Jesús y Jesús le pide agua. Y esta mujer, hermanos, sí, baja su cántaro y le dice a Jesucristo, si conocieres el don y el que te pide, dame de beber, ¿sí? Entonces entenderías. Y bueno, empieza un diálogo ahí, y lo que va a suceder es que Jesucristo la va a alimentar espiritualmente, Él la va a llenar de sed. Ahora, algo importante que es digno de notar aquí, porque esta mujer había salido a tomar agua en la noche, o ya muy tarde, porque dice que la escritura que Jesucristo había estado todo el tiempo caminando y trabajando en la obra, en el ministerio. Entonces se puso junto al pozo de Jacob, y ese pozo, hermanos, iba la mujer a sacar agua. Entonces ahí fue cuando Jesucristo la intervino y empezó a hablar con ella. En ese diálogo podemos ver que la mujer estaba completamente vacía, porque Jesucristo le dijo, 5 maridos has tenido, y el que tiene no es tu marido. Es decir, era una mujer que había buscado pareja y no había encontrado, y Jesucristo se presenta como el séptimo, el único que la pudo llenar. Había tenido 5 maridos anteriores y el que vivía con él no era su marido, entonces era una mujer insatisfecha. Pero vemos cómo la obra de Dios la llenó, así que para el sediento Jesús es la fuente de agua viva. Después, ¿quién es para los muertos? ¿Cómo representa Jesucristo? Bueno, la escritura dice que Jesucristo Él es la resurrección y la vida. Jesús es la vida. Y cuando pensamos aquí en que Jesús es la vida, podemos pensar en esta manera. Todos de una u otra manera hemos de morir. Pero hermanos, unos van a ser juzgados para vida eterna y otros van a ser juzgados para condenación eterna. Jesucristo es el único, hermano, que te va a dar una vida espiritual. Déjame decirte algo, hermanos, no solo los santos. Los santos no tienen la capacidad para darte nueva vida. ¿Sí? Ustedes recuerdan que Jesús es el que da la vida eterna. Así que la gente que no conoce a Cristo, cuando muere, tiene dos muertes. La muerte biológica, es decir, la muerte del cuerpo, pero también la muerte espiritual, porque no le conoció a Cristo Jesús. Pero el que conoce a Jesucristo y le acepta como su Salvador, entonces tiene dos vidas y una sola muerte. Es decir, la muerte corporal y es la vida eterna y la vida biológica. La vida biológica es la que se experimenta en esta tierra, pero la vida espiritual es únicamente la que Dios puede dar o a través de Jesucristo. Así que Él es la vida eterna. Ustedes recuerdan que este pasaje lo podemos ver ahí en Juan capítulo 11, cuando habla de que Jesucristo resucitó a Lázaro. Y bueno, habíamos dicho que Lázaro, hermanos, era un amigo íntimo de Jesús, hermano de Marta y de María. Marta y María, ambas, cuando se acercan a Jesucristo, cuando Jesucristo va a ver al muerto, le dicen, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y bueno, lo que vemos es que como un reclamo más o menos, como un reproche le estaba diciendo, pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Y finalmente resucitó a Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. Así que solamente la resurrección de Cristo Jesús puede darnos la vida y la vida eterna. Amén. Bueno, pero también, ¿quién es Jesús para las demás gentes? Para los enfermos, Jesús es su sanador. Él es el que cura, el que da salud al cuerpo. Gloria al Señor. ¿Se recuerdan ahí en donde vemos que había ahí en Mateo capítulo 9, vemos 2 milagros de sanidad? La mujer que había tenido más de 12 años con flujo de sangre y no había podido ser sanada.
Esta mujer le creyó y dijo, si tan solo tocare el borde de su vestido, seré sana. Esa mujer no dudó, hermanos, se acercó, hermanos, Jesucristo estaba lleno de gente. Era imposible que la gente se acercara a él porque estaba asediado por todos lados. Pero esta mujer se mezcló entre la gente, hermanos, y tocó el cuerpo, sí, la ropa de Jesucristo, y al instante, hermano, fue sanada esta mujer. Así que, y Jesucristo le dijo, ¿quién me ha tocado? Y entonces esta mujer se presentó a Jesucristo y dijo, tu fe te ha sanado y te ha salvado. Así que, hermanos, Jesucristo para los enfermos es nuestro sanador. Amén. ¿Qué es Jesús para el prisionero? Para el prisionero Jesús es la libertad. Él dijo, sí, y seréis libertad, sí, en mí entenderéis la libertad. En Juan capítulo 8, versículo 36. Yo soy la libertad, gloria al Señor. Y bueno, ustedes recuerdan ahí ese pasaje, ¿no? Gloria al Señor, donde Él habló sobre la libertad. Y muchas veces tenemos libertades, hermanos, pero mucha gente también vive encadenado con los temores. Hay temores, hermanos, de inseguridad en el corazón. Hay temores de la vejez también en mucha gente. Hay temores de ser pobre, ¿sí? Y la gente se refugia a veces en el dinero, a veces en los hijos. Pero, hermanos, Jesucristo nos ha venido a dar libertad. Él es nuestra provisión siempre. Con Él siempre vamos a tener alimento. Y Él es nuestro libertador. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ¿quién es Jesús para los que viven solos? ¿Qué es Jesús para los que no tienen papá ni mamá, hermanos? Él es, hermanos, Jesús es nuestro compañero. Hay un coro por ahí que dice, tengo amigo muy amado que siempre está conmigo, va conmigo por los valles. Y un coro precioso, hermanos, así que Él es nuestro compañero. La gente se va, muchas veces los hijos se van, ¿sí? La pareja se va, ¿sí? Nuestra pareja, los hermanos tienen que hacer su vida, pero uno se queda solo, pero uno puede tener la certeza que Jesús siempre estará con nosotros por siempre. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces ahí vemos, hermanos, que Él es nuestro compañero fiel, que siempre está con nosotros. Amén. Bueno, ahora, ¿quién es Jesús para los que mienten, los mentirosos? ¿Qué es Jesús? Bueno, Jesús es la verdad, ¿sí? En Juan capítulo 14 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que son tres cosas que podemos considerar. Pero si ustedes observan, hermanos, están esas en singular, no están en plural. Él dice, yo soy los caminos, yo soy las verdades y yo soy las vidas. Él no dice así. Él dice, yo soy un camino, yo soy una verdad y yo soy la vida. Así que, hermanos, es una sola verdad. Gloria al Señor. Ustedes recuerdan el caso de Pilato. Pilato en alguna ocasión, cuando estaba siendo juzgado Jesucristo, Pilato se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué es la verdad? No se daba cuenta, hermanos, que la verdad estaba enfrente de él. Sí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces recuerden, hermanos, el Pilato se mostró sarcástico. Él tenía a Jesucristo preso, tenía la autoridad para darle libertad, ¿sí? Y soltarlo. Pero Jesucristo, hermanos, tenía completamente control, aún estando preso de las circunstancias. Así que, hermanos, Pilato se mostró sarcástico e ignorante, ¿sí? En cuanto a Jesús. Él no sabía que Jesucristo mismo era la verdad y que estaba al frente. Así que él no lo vio, él no lo creyó, pero Jesucristo era la verdad. Gloria al Señor. Y bueno, también habíamos visto ahí en Juan capítulo 14, ¿qué es Jesús para un viajero, para el caminante, el que siempre está viajando? Bueno, para el viajero Jesús es el camino. Hermanos, en esta vida tú te vas a topar con muchos caminos. Hay caminos, hermanos, que nos conducen a la diversión, a las riquezas, y son buenos a veces, hermanos, pero todo eso debemos de posponerlo. Hay un solo camino verdadero que nosotros podemos seguir, y este es el camino de Jesucristo. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero este camino, hermanos, el que Jesucristo está profesando, no nos lleva, hermanos, a caminos de riqueza, a caminos de nada de este tipo, hermanos. Es el camino que nos conduce al Padre Celestial. Por eso, hermanos, Él les dice, nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesucristo. Así que, hermanos, Él es el que nos lleva al Padre Celestial. Él es el único que nos lleva a la vida eterna, ¿sí? A estar con la presencia del Padre Celestial.
Hermanos, no hay vírgenes, no hay santos, no se puede comprar el cielo con dinero, hermanos. Nada, nada, nada nos puede llevar a la presencia de Dios más que a través de Jesucristo. Por eso dice que Él es el camino. Hermanos, Él es el camino, es el más largo, hermanos, porque es recto. ¿Sí? Hay gente que quiere tomar atajos, pero la experiencia ha mostrado que quien toma atajos, hermanos, después tiene que repetir el camino. Así que, hermanos, el mejor camino es el derecho y es el más largo, pero es seguro ese camino. Gloria al Señor. Así que también, hermanos, hermanos, qué es más Jesucristo? Bueno, para el visitante, Jesús es la puerta, hermanos, que nos conduce, ¿sí? Cristo es la puerta que nos va a llevar para conducirnos al Padre Celestial. Observen, hermanos, cuánta riqueza en la persona de Jesucristo. Hermanos, Jesucristo, Él llena todas nuestras necesidades, Él suple todas nuestras necesidades, hermanos, a través de Él. Así que Él es la puerta. ¿Qué más podemos ver ahora sí, hermanos? Un punto 11. ¿Qué es Jesús para nosotros ahora? ¿Qué es Jesús para nosotros? Jesús es, hermanos, para los sabios. Para los sabios Él es la sabiduría. Gloria a nuestro Dios. Él es la sabiduría. Vamos a verlo, por ejemplo, ahí en Mateo. Mateo capítulo... Mateo capítulo 13, versículo 53. Dice, 53 y 54. Dice, y aconteció que acabando Jesús estas parábolas, pasó de allí, y viendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? Observen algo importante, hermanos, digno de mención. Jesucristo andaba por todas las aldeas, andaba en Betania, andaba en Jerusalén, andaba en Decápolis, en Filadelfia, andaba en muchos lugares, hermanos, pero la gente iba a verlo, lo escuchaba hablar, hermanos, de tal manera que lo que él decía era asombroso, hermanos. La gente, hermanos, algo tenía Jesucristo que todo el mundo iba a buscarlo. Pero es algo importante que observar aquí, hermanos. Dice que les hablaba por parábolas. ¿Qué es una parábola, hermanos? Es una enseñanza, ¿sí? Representada, ¿sí? En una historia. Así que vemos que Jesucristo les hablaba por parábolas y solamente a sus discípulos les hablaba clara y abiertamente, pero a la gente común les hablaba por parábolas. Así que, hermanos, vemos que en cada parábola se deslumbraba una profunda sabiduría que Jesucristo estaba dando, hermanos, a cada uno de ellos, ¿sí? Dice el que hablaba estas parábolas en Galilea. Así que cada parábola, hermanos, representaba una profundidad en sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Observen, hermanos, no es nuevo hablar de inteligencia. Inteligencia tiene que ver con una capacidad mental. Gloria al Señor. Hay gente muy inteligente que tiene, digamos, por ejemplo, mucha capacidad receptiva, mucha memoria, mucha deducción, lógica y todo esto, ¿no, hermano? Pero cuando hablamos de sabiduría, hermanos, son principios prácticos para la vida, hermanos, para caminar en la vida. Hay gente que es muy inteligente, pero no es sabia. Es decir, tienen sus hijos fuera de orden, gloria al Señor, y bueno, viven muy mal, gloria al Señor. Pero aquí, hermanos, la sabiduría tiene que ver con el caminar, con el diario caminar, con nuestra relación que tenemos con la gente, que ser cordiales. ¿Sí? Yo he sabido que hay gente que vive solos, bueno, porque son gente poco amistosas, ¿sí? Son gente ogra, son gente, hermanos, que con todo el mundo choca. Eso no es ser sabio, ¿sí? Sabiduría es tener, sí, estar en un contexto social en paz con todo su entorno. Gloria al Señor. Así que, hermano, dice que por parábolas enseñaba al pueblo, gloria al Señor. Pero los discípulos, hermanos, enseñaban directamente a la gente. Así que Jesucristo enseñaba con claridad y abiertamente.
Aleluya, gloria al Señor. Ahora, vamos ahí a 1 Corintios, capítulo 1:30. Dice ahora, dice, mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. ¿Sí? Cristo es sabiduría de Dios, hermanos. Observen, hermanos, que todo el diario caminar en Jesucristo siempre estaba dando, hermanos, enseñanzas, de tal manera que ese era lo que Dios quería enseñarnos a nosotros a través de Él. Las enseñanzas de Jesús siempre tenían que ver con cuestiones prácticas. Hermanos, con sabernos conducir con sabiduría, hermanos. Con no tener fricciones con la gente. Amén. Bueno, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 1, pero ahora en el versículo 24 dice también, pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que todo lo que Jesucristo decía y hacía provenía del Padre Celestial. Hermanos, las enseñanzas de Cristo Jesús eran, hermanos, en base a la sabiduría que él había recibido del Padre Celestial. Por ello, hermanos, él nunca tuvo errores. Él nunca se equivocó. Él nunca tuvo fallas. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Hermanos, simplemente Jesucristo estaba reflejando la naturaleza divina en su diario caminar. Hermanos, por más que los escribas y los fariseos le tendieron redes para hacerlo caer, hermanos, él discernía los pensamientos de esa gente, hermanos, y él, hermanos, actuaba con sabiduría y con entendimiento, de tal manera que la gente se asombraba de sus palabras. Ustedes recuerdan aquel caso, digamos, de la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Hermanos, la presentaron a Jesucristo y dice, la ley de Moisés, observen, dice que esta mujer debe de morir apedreada. Y Jesucristo, conociendo el discernimiento de la gente, ¿qué es lo que querían, hermanos? Hacer caer a Jesucristo diciendo, tú pues, ¿qué dices? Observan esto, hermanos, si Jesucristo hubiera dicho, la tal mujer es digno de ser apedrada porque la ley de Moisés lo establece, entonces, hermanos, él sería igual que ellos, porque hubiera actuado con la misma temeridad. Ahora, los acusadores no eran jueces, ellos también tenían su cola por qué pisar. Y si Jesucristo hubiera dicho, te perdono a la mujer, hermanos, Jesucristo hubiera entonces, lo pueden haber acusado de, hermanos, de no tomar en cuenta la ley mosaica. Por eso Jesucristo les dio una palabra de sabiduría. Dijo, el que se sienta libre de pecado, arroje la primera piedra. Hermanos, qué palabras, qué sabiduría ahí. Hermanos, no avaló el pecado de la mujer, hermanos, tampoco, hermanos, la perdonó. Hermanos, la ley de Moisés decía que esta mujer tenía que ser apedrada. Pero hermanos, ahí estaba la gracia, la gracia, la gracia que es lo que valía ahí en la persona de Cristo Jesús. Entonces la gente se empezó a ir. Dice, el que se sienta libre de pecado, arroje la primera piedra. De tal manera que la gente, todos estaban con pecados. Y poco a poco se fueron yendo cada uno. Y ya no hubo más acusadores, gloria al Señor. Entonces, esto es algo sumamente importante que nos habla precisamente de que Jesucristo siempre que él se movía con sabiduría y con inteligencia. Vamos a ver un caso más acerca de Cristo Jesús. En Isaías capítulo 11, en el Antiguo Testamento, capítulo 11, versículo 2, vemos las 7 unciones de Cristo Jesús. Desde el comienzo dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí. Está hablando de la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque sí, dice que saldrá una vara del tronco. ¿Qué es una vara? Es un retoño. Entonces Isaí era el papá de David. Entonces iba a salir el Mesías de ahí y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, que es un vástago, pues es un retoño, retoñará de sus raíces y reposará sobre de él. Y observen, hermanos, hay 7 características, 7 espíritus, hermanos, que iban a recaer en la persona de Jesucristo. Dice, espíritu de Jehová, 1, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 unciones que eran puestos en la persona de Jesucristo.
Hermanos, por eso es que no tenía fallas. Por eso que él no se equivocaba. Hermanos, él todo lo que lo hizo en su calidad de perfección humanamente. Amén, gloria al Señor. Así que vemos, hermanos, la unción del Mesías y sus atributos, y la sabiduría se refiere a los poderes. Por ejemplo, la sabiduría tenía poderes mentales, pero también, hermanos, cuando habla de inteligencia, hermanos, es saberse comportar, hermanos, para no tener errores ni fallas. Amén. Colosenses capítulo 2:3 dice, en el cual, en Cristo Jesús, estoy añadiendo, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Así que te voy a dar una clave. Cuando tú quieras pedir sabiduría, no vayas con tu amigo, no vayas, hermanos, con tus cuates, porque ellos están peor que uno. Así que pide conocimiento, pide sabiduría en cuanto a Dios, y eso a través de su palabra. Hermanos, a veces cuando la gente se me acerca a mí, hermanos, para pedirme algún consejo, yo no les digo, bueno, yo pienso esto, yo creo esto. Digo, la palabra dice, es lo que yo refiero siempre. La palabra dice esto, hermanos. Entonces, en base a eso, nosotros podemos tener decisiones. Y te voy a decir algo, hermanos, siempre que tú tomes decisiones en base a lo que dice la Escritura, siempre vas a tener decisiones certeras. Siempre vas a hacer buenas decisiones. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver? ¿Quién es Jesús? Bueno, habíamos dicho que para los sabios Jesucristo es la sabiduría. Para los afligidos, ¿qué es? Para los que están tristes, los que están en congojas por la muerte de un familiar en estos tiempos, hermanos de un contagiado y que haya muerto. Dice la Escritura que para los afligidos, para los tristes, Cristo es la paz. Él dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Qué bonita palabra, hermano, dice que mi paz os doy. Mira, hermanos, Él es nuestra paz. En Juan capítulo 14, Juan 14, versículo 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero hermanos, la paz es una persona. Gloria al Señor. Fíjense, aquí hay algo importante y muy bonito. Dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. Hermanos, entonces la paz no solamente es un fruto del Espíritu Santo, sino que es una persona. Mi paz, es decir, es la paz de Dios puesta en cada uno de nosotros. ¿Sí? La paz, hermanos, en el hebreo significa shalom. Shalom. Entonces, muchas veces los judíos cuando se saludan dicen shalom, hermanos, pero más que shalom, la palabra, hermanos, implica mucho más significado y implica un cúmulo de bendiciones más que el nombre. Así que más que decir, cuando uno dice shalom a otros, le está diciendo, yo te bendigo con bendiciones en gran manera y no decir paz. Así que para los judíos, hablar shalom es multitud de bendiciones que tú no estás profesando para los demás. Hermanos, aquí Jesucristo dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. Esa es la paz que cada uno de nosotros necesitamos tener. Fíjense, hermano, Jesús al morirse, hermanos, su espíritu regresó al Padre, su cuerpo quedó en la tierra, pero hermanos, su alma estuvo con nosotros, porque dijo, yo os me voy, pero cuando yo mandaré al Espíritu Santo, hermanos, que estará en mi nombre, gloria al Señor. Así que sus discípulos se fueron, hermanos, ya no estaba Jesucristo con ellos, pero ellos llevaban a Cristo Jesús dentro de sí mismo. Y a partir de entonces ellos eran grandes cristianos. Y se dice cristianos porque ellos imitaban la vida de Cristo Jesús, de Jesús. Por eso se dice cristianos, es decir, seguidor de Cristo. Gloria al Señor. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Dice, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Observen, hermanos, dice que justificados. Tenemos paz con Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Cristo Jesús, Él, hermanos, Él abolió nuestras culpas frente al Padre. Hermanos, con Cristo Jesús, hermanos, bueno, con el Padre Celestial, nosotros éramos herederos de la maldición, pero Cristo Jesús entró en medio. Qué cosa tan bonita, hermano. Cristo Jesús abogó por nosotros. ¿Qué es un abogado? Un abogado es un intercesor. Un abogado es el que va a defender tu causa. Así que, hermanos, Jesucristo se puso como intercesor. Dice aquí, justificados, fuimos justificados. ¿Qué es justificación? Es perdonar nuestras fallas. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Hermanos, ya no hay más maldición, más condenación. El diablo te puede decir, ¿te acuerdas, José, de estas travesuras? Que sí es cierto. Yo me acuerdo de muchos pecados, hermanos. Pero ¿sabes qué, hermanos? Ahora tengo paz con Dios, porque yo sé que Cristo me perdonó. Y ahora que Él me perdonó, ya tengo acceso, ya tengo entrada directamente con el Padre Celestial. No hay más condenación. Sí me acuerdo de mis pecados y ya se los entregué a Dios, ya me arrepentí ante Él. Y ahora, hermanos, tengo paz. Paz con Dios, dice, de paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio, quiere decir que en medio, Cristo Jesús, hermanos, abogó por mí frente al Padre Celestial. Amén, gloria al Señor. Ahora, en 2 Corintios capítulo 5, 19, dice al 21, porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. A ver, hermanitos, ¿cuántos pecados hiciste hoy? Hermanos, cuando tú llegues a la cama, entrégaselos a Dios, para que el diablo no te esté, hermanos, quitando las cobijas, te esté diciendo, ¿te acuerdas de este pecado y te acuerdas de este otro? Tú dile, sí me acuerdo, pero Dios ya me perdonó. Ya se los entregué a Dios y Dios me perdonó. Y dice, entonces ya no hay imputación, hermanos. Aunque te quedan, hermanos, a hacer tus pecados, dice, sí es cierto, pero tengo un abogado, hermanos, que ya me perdonó. Actuó en defensa de mí, de mi persona. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, Él es nuestro abogado. Y a partir de entonces, tenemos paz. Amén. Si yo te contara, hermanos, cuántos pecados he tenido, no terminaré esta noche. Pero ahora no, porque yo sé que Cristo Jesús me perdonó. Ahora tengo paz, hermanos. Ya no vivo en condenación. Aunque el diablo me traiga a mi mente mis pecados pasados, ahora dije, ya se los entregué a Dios. No hay más condenación. Por eso en Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Descarga tus pecados en Él. Por eso, hermanos, Él los descargó. Y Cristo Jesús los descargó en la cruz. Hermanos, los dejó, hermanos, en la cruz para que nosotros quedáramos libres. Amén. Ahora, ahí en Gálatas capítulo 5, vamos a ver esto. Gálatas capítulo 5, 22. Aquí vemos, hermanos, que la paz es un fruto. Dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí dice más el fruto del Espíritu. Observen, hermanos, no dice más los frutos, están en singular, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y cuando habla de paz, hermanos, observen, vemos, sí, ahora vamos a entender esto. Los primeros tres frutos del Espíritu, hermanos, se está refiriendo a lo que Cristo es. Dice amor, gozo, paz. Él es nuestra paz. Esto es, hermanos, lo que Cristo Jesús piensa, o lo que Él es en sí mismo. Él es la paz. Por eso dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. Pero también dice amor, dice, sí, dice la Escritura en Juan, Dios es amor. Si te das cuenta, entonces, hermanos, Él es amor. Y luego dice también, gozaos en el Señor. Es que amor, gozo y paz es una persona. Amor, gozo y paz nos está refiriendo a lo que Cristo es.
o lo que Cristo siente. Y ya los demás nos hablan de lo que Cristo piensa. Y los últimos tres, los que Cristo actúa. Pues entonces vemos que aquí lo importante es la paz. La paz, hermanos, es de Cristo Jesús. Él es nuestra paz. Él es, hermanos, nuestra comunión con los demás. Amén. Bueno, entonces, hermanos, ya finalmente esto, ¿sí? Vemos que en Juan capítulo 14, 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. Dice, no se turbe. Hermano, cuando uno está turbado, bueno, cuando uno tiene desasosiego, cuando tiene amargura, cuando tiene tristeza, cuando hay escasez de recursos, etcétera. Pero hay algo importante. Dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe. Hermanos, la palabra, el verbo de turbe o turbear, fíjense que está en presente. Así que, hermanos, dice, no se turbe vuestro corazón. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Así que, hermanos, Cristo Jesús es el que quita nuestra desinquietud, o nuestra tristeza, nuestra melancolía. Creed en Dios, creed también en mí. Así que, hermanos, Jesús se ha percatado que nosotros tenemos turbaciones. A veces en las noches, dice, hermanos, los chamucos se me andan revoloteando en la noche. Uno no puede dormir. Hermanos, ¿por qué? Porque los chamucos te están dando vueltas a uno. ¿Sí? Lo decimos, pero hermanos, Él es la paz. Siente esta experiencia, hermanos. Él es la paz. ¿Sí? Él dice que nos dejaría la paz. Ahí mismo en el capítulo 14, versículo 18, dice la escritura, observen, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Qué cosa tan bonita, hermanos. Vendré a vosotros. Él estará con nosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, hay palabras que yo no puedo explicar, pero sí sentir, hermanos, y te lo quiero transmitir. Él es nuestra paz, hermanos. Bueno, hay gente que te busca para pedirte dinero. Y cuando tú le das, te vuelven a buscar y te vuelven a buscar y te vuelven a buscar. O has conocido lo que es el derecho de piso. Si tú das una vez, te van a estar pidiendo siempre. De tal manera que te vas a atar o te van a atar a ti. Entonces, hermanos, te quitan la paz. Hermanos, nunca des. Si alguna ocasión alguien te llega a pedir por un derecho de piso, hermanos, no les des porque si no te van a encadenar y te van a estar cobrando por años. Y si no, te van a amenazar con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, hermanos, y te vas a encadenar. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ahí mismo en el capítulo 16 de Juan, capítulo 16, versículo 33, tenemos otra cita muy, muy interesante. Ahora dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Observen, hermanos, en Cristo Jesús está nuestra paz. ¿Sí? En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Observa, hermanos, que, bueno, los ricos siempre están pensando acumular más riquezas y están pensando dónde guardarla, ¿sí? Entonces ellos no duermen porque tienen miedo de perder sus riquezas. Pero hermanos, el que confía en el Señor va a tener siempre paz, va a vivir en paz, en tranquilidad. Quizás, hermanos, nunca tendrás para un carro del año, pero tendrás tu panecito, tendrás tu alimento todos los días. Y tan bonito es llegar a la casa, hermanos, y abrazar a los hijos, a la familia, hermanos, después de una jornada. Eso es la paz que Dios da. Amén. Bueno, en segunda de Tesalonicenses, vamos a ver esta. Capítulo 2:16. Ahora dice, y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Él es el que nos consuela. Hermanos, creen en el Señor y viviremos confiados en Él. El último punto vamos a dar, ¿sí? ¿Qué es Jesucristo para los pecadores? ¿Qué es Jesucristo para los pecadores? Hermanos, Jesucristo es amor. Amor. Primera de Juan, capítulo 3, 16.
Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Bueno, aquí más que mencionar que Él es nuestro ejemplo, hermanos, dice que Él puso su vida por nosotros. ¿Por qué lo puso, hermanos? Por amor. Hermanos, yo sé que muchas mamás, hermanos, son capaces de dar su vida por sus hijos, pero Cristo Jesús dio su vida por lo era inamable. Los que estábamos llenos de pecados y de maldad. Tú vas a dar tu vida por tus hijos, pero no vas a dar la vida por gente de la calle, por un desconocido. Hermanos, Cristo Jesús lo dio su vida. Por eso, hermanos, para los pecadores, Jesucristo es amor. Vemos aquí el amor del Hijo, hermanos, por la humanidad, ¿sí? Este es un verdadero ejemplo de amor, el amor de Jesucristo hacia la humanidad. Hermanos, pero eso no es suficiente. Pero el Padre Celestial también mostró su amor por cada uno de nosotros, por los pecadores. Vamos ahí en Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Creo que este es el versículo más conocido de toda la Escritura, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es, hermanos, el verdadero sentido del amor. Gloria al Señor. Romanos capítulo 5, 18. Dice, así que de manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Hermanos, el amor es lo que mueve el mundo. El amor, mi hermano, si no hubiera amor en esta tierra, no habría madres, no había por qué trabajar, hermano, porque una madre se esfuerza tanto para llevar el pan, el bocado a sus hijos. Hermanos, si no existiera el amor, Cristo no hubiera muerto. La Biblia dice que Dios es amor y Cristo Jesús es la expresión del amor de Dios, porque Él vino a darse. Hermanos, uno de los rasgos característicos del amor es el darse a sí mismo. Hermanos, yo me recuerdo en mi casa con mi madre, fuimos tantos hermanos que a veces el dinero no alcanzaba de mi madre. Mi madre solamente trabajaba y mi padre aportaba, pero nunca fue suficiente. Mi mamita, yo me recuerdo que a veces nos daba a ella alimento y ella se quedaba sin comer. ¿A qué traduzco eso? Por amor. Hermanos, amor. Ese es el verdadero amor que tiene una madre por sus hijos. Hermanos, pero esa es una pequeña figura, es una pequeña sombra del verdadero amor de Cristo Jesús por nosotros. Así que, hermanos, tú no pienses si te aman o no te ama tu pareja. Tú piensas que Cristo Jesús te amó a tal grado que Él dio su vida por ti. Hermanos, Él te ama, hermanos, Él ama lo inamable, lo que no es digno de ser amado. Y Él nos amó con amor eterno. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 11, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjate, hermanos, a veces nosotros confundimos el verbo amar de manera personal. Queremos que tú me ames, que Él me ame, que ustedes me amen, que ellos me amen. Pero, hermanos, el verdadero amor es el que uno da hacia los demás. El amor verdadero, hermanos, es el desprenderse de uno mismo, el dejar de ser uno mismo para vivir para los demás. Hermanos, y eso, hermanos, solamente lo podemos entender en el nivel que Jesucristo nos está dando. El amor de Dios es darse a sí mismo, como Cristo se dio por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y finalmente, hermanos, con esto vamos a terminar. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es, hermanos, vino a dar su vida por muchos. Hermanos, ese es el verdadero amor. El amor es darse, es desprenderse, hermanos, es dar todo a cambio de nada. Es no esperarnos. A veces las parejas se aman por conveniencia. Yo te doy si tú me das, ¿sí? Hermanos, pero el nivel de Dios es yo te doy aunque tú no me des. Esa es la calidad de Jesucristo, ¿sí? Yo te amo aunque tú no me ames, ¿sí? Yo muero por ti aunque tú no lo hagas por mí, etcétera. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Les amamos en Cristo y Dios te bendiga. Dios te guarde, amados hermanos. Hermanos, recuerden que se pueden conectar el día domingo, después de las 11:30, hermanos. Y estaremos nuevamente conectados. Saludos y bendiciones a todos. Dios les bendiga y Dios les guarde, hermanos. Gracias. Hasta luego.